Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Muy buen día, un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes en esta preciosa y fría mañana. Es una bendición estar una vez más en este amanecer, disfrutando la bendición de nuestro Padre. Bueno, tenemos una mañana gélida, nos dice que nos amanecimos a 4 bajo cero con una sensación térmica de 10. Bueno, creo que finalmente para algunos de ustedes esta temperatura de ser caliente, ¿verdad? Pero para nosotros que no estamos tan habituados a esto, en verdad es frío. Pero bueno, esperamos en Dios que cada uno de ustedes allá, no sé, Canadá, Australia, los lugares más fríos, no sé qué parte de Alemania, bueno, en Europa en sí, las que están siendo afectadas por este fenómeno, que sabemos que parte de Estados Unidos está, el día de anoche se escuchaban en algunos noticieros que andaban 40 grados bajo cero. Bueno, esto yo creo que es parte de las situaciones que podemos encontrar en la palabra, ¿verdad? De las situaciones de la naturaleza, los desastres naturales. Bueno, tenemos la bendición de que nuestro Padre dijo que en todas estas cosas Él nos guardaría. Entonces, vamos a hacer una oración para entrar en tema, esperando que Dios les guarde. Recuerde, para los nuevos, mi nombre es Hugo Camacho, este es su programa como los días de Noé. Así es que vamos a hacer una oración y entrar en tema que estamos viendo ya desde el año pasado, la fe. Vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente en esta mañana por tu bendición. Gracias porque nos diste la oportunidad de levantarnos, porque nos diste esa oportunidad, Señor, y tenemos esa compasión tuya. Nos das salud, nos das vida, nos das fuerza, nos das fortaleza. Podemos ver, Dios eterno, tu poder, tu amor y sobre todo nos capacitas para ejercernos en esa fe que solamente viene de tu trono y en el cual sabemos que estás presto para socorrernos, para ayudarnos en cualquier circunstancia difícil. Te ruego, Dios eterno, que esa gracia que viene de tu trono repose sobre cada uno de mis hermanos, de los que están conectados, los que se van a conectar aún, y aún aquellos que escucharán este video posteriormente. Te ruego, Padre, que ministres la vida de cada uno. Que tu palabra en esta mañana toque la vida, mente, corazón y haya una transformación de nuestra forma de pensar y cambiemos en nuestra actitud para tomar un proceder que nos lleve siempre a caminar de tu mano en nuestro día a día. Que esta palabra, Dios eterno, no vuelva vacía, sino que siga tocando las mentes y los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hablábamos que es importante reconsiderar la importancia de mantenernos en esa fe en nuestro Adonai, que en medio de todas estas circunstancias dijimos que teníamos un año en el cual teníamos que aprender a caminar totalmente de la mano de nuestro Dios. No hay margen a otra cosa más. ¿Por qué razón? Las noticias que corren, los eventos que se están dando, nos enteramos a través de todos los medios y esto nos llevan a un punto de reflexión. Si bien es cierto, alguien dijo en una ocasión, es que todo el tiempo se ha dicho que son los últimos tiempos. Y también es razonable, solo que hay una diferencia muy grande al día de hoy. Yo recuerdo en mi adolescencia, se oía de un terremoto, pues allá, uno cada año, se oía de una inundación. Los eventos eran muy aislados.
al día de hoy, podemos oírlos casi al día. Hay desastres naturales. Y la otra, antes era en un país, en otro lugar y a veces muy distante. Pero hoy es en todo el mundo. Entonces, esto nos tiene que llevar a que quizás nos acostumbramos tanto a que ya los tiempos son los últimos, Entonces, tenemos que voltear a ver hacia nuestra casa, hacia Israel. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué cosas están pasando? Y luego, no dejar también de escuchar qué está sucediendo con nuestra naturaleza. ¿Qué está sucediendo con el planeta? ¿Qué está sucediendo en el diario vivir? Una de las noticias más fuertes que hay también ahorita es que la influenza y el COVID se ha intensificado fuertemente. Hay aquí en nuestro país como 5 estados, al día de anoche se decía, hay 5 estados que están con hospitales al 100 con esta enfermedad. Entonces, son noticias que nos deben de llevar a ese punto de renovación de nuestra mente. No podemos separarnos de la mano de Dios. No importa qué tan avanzada esté la ciencia, no importa cuánta tecnología hay, no importa cuántas medicinas estén ya entrando en esto, porque es lo que Jesús preguntó en algún momento: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Daniel profetizó: la ciencia aumentará. Y estas cosas los podemos ver un despegue tremendo a partir del 2000. Entre 1989, 2000, entre esos años para acá, empezaron los celulares, empezaron el internet, empezó a desarrollarse y empezó a ser accesible para todas las personas, porque antes de eso, aunque existía, era muy caro y muy difícil de tener. Pero fueron en esos años en que empezó a despegar todo. Y aunque pareciera que esto ya es de muchos años, en verdad, ha sido su desarrollo lento, pero es a partir del 2000 cuando las cosas cambian. ¿Y qué podemos decir al día de hoy? Y todo esto hace que nuestra fe comience a ser vulnerable y empezamos a ver, no, pues esto es posible con esto es posible con esto. Tanto al día de hoy que tenemos frutas artificiales, carnes artificiales y llega el momento en que el hombre va a decir, no, pues no necesitamos a Dios para nada, no necesitamos fe, solo nos valemos por sí mismos. Entonces, estos son los puntos que tenemos que reflexionar hasta dónde yo estoy dispuesto a depender totalmente de Dios. Porque hay una sola cosa que nos tiene que enfocar, nos tiene que mantener enfocados: ser parte del reino de Dios. Porque hasta el día de hoy, si hay algo que la ciencia no ha podido crear, es vida. Y verdad, de acuerdo a la Escritura, no creo que se logre, porque no veo en ninguna parte de la Escritura que diga y en aquel tiempo crearán vida. Se pueden crear niños de probeta, que eso ya ni siquiera es nuevo. Se puede hacer las inseminaciones artificiales. Bueno, se puede hacer cualquier cosa de estas, pero nunca, todavía hasta el día de hoy, han podido crear vida. Y aunque los estudios no son para menos, yo recuerdo tenía 18, 19 años, me encontré con una revista en donde precisamente estaban tratando de hacer cambios de cuerpos. O sea, cortamos la cabeza, injertamos esta cabeza en aquel cuerpo y aquella cabeza en este otro cuerpo, añadimos cables,
Pero se encontraron con la novedad que la columna, si mal no recuerdo, entre 8 o no sé cuántos, pero son millones de cables que requieren ser conectados, que bajan por la columna. Y esto hace que yo haga mis movimientos, pueda hablar, pueda moverme, cualquier gesticulación, todo el sistema motriz. Entonces, pudieron hacerlo, hicieron los injertos, pero ambos cuerpos se quedaron en estado vegetativo. No pudieron hacer lo demás. Más bien, en cambio, al día de ahora no lo sé. Se han logrado cambios en la genética y la ciencia parece que ya se logró. Pero vida todavía no se puede crear. Y sinceramente, de acuerdo a la Escritura, no creo que lo logren hacer. Eso solamente está en la potestad hasta ahora del Padre. Entonces, pero ahí viene el engaño. Con todos esos avances, el ser humano se siente omnipotente, casi Dios. Y esto hace no tomar en cuenta a Dios en la vida diaria. Y hoy yo quiero que entendamos esto. Dijimos, ¿qué hace la fe en nosotros? Primero, por la fe viviremos. El justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. La otra, la fe nos justifica. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Porque Él es el mediador entre el Padre y nosotros. La Biblia dice que Él es ahora nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿qué más hace la fe en nosotros? Por eso es importante no perder la fe jamás. Pero esto lo vuelvo al punto. Tenemos que mantenernos en esa relación, en esa comunión con Dios. Porque es como lo conocemos, es como nos encontramos con Él. Esa es la manera, esa es la forma. En la manera que lo buscamos, en la manera que vemos, en la manera que conocemos su poderío, su amor, su bondad hacia nosotros. Entonces vamos entendiendo estas partes. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, yo tengo la salvación gratis, no hay nada que pagar. La vida eterna puedo obtenerlo sin ningún precio, porque lo tengo que creer que Jesús lo conquistó por mí en la cruz del Calvario. Pero para ello yo tengo que caminar en sus mandamientos. Porque aclara, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Por eso Pablo lo escribe en otra parte, cuando dice que todos fuimos predestinados para salvación. Entonces, ¿qué significa? Que cuando Él muere en la cruz, todo aquel que quiera, todo el que quiera, el que sea, el que tenga el deseo de tener y volver a la vida eterna, entonces tiene que creer a las palabras de Jesús, creer en el sacrificio que Él hizo muriendo en el madero para darnos nuestra redención, porque a eso es lo que Él vino. Eso era lo suyo. La salvación no se obtiene por ningún otro medio. Jesús mismo lo dijo cuando se refería diciendo esto, que nadie va al Padre si no es por Él. Que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por eso yo decía, la ciencia puede lograr y hacer tantas cosas hasta el día de hoy, pero no ha podido crear vida. Puede hacer todos los robots que quiera, puede hacer todo, pero nunca va a poder crear vida. Hace un mes, creo aproximadamente, o quizás tenga menos,
se hizo viral un diálogo con una inteligencia artificial y este robot decía: puedo hacer y desarrollar tantas cosas, pero hay algo que los humanos tienen que yo no tengo. Y la pregunta que le hacía el entrevistador es: ¿qué es lo que no tienes? Dijo: no tengo espíritu. No tengo. Y eso es el aliento de Dios depositado en nosotros, lo que nos ha dado vida. Ese es el soplo divino. Por eso digo que en base a la Escritura, la verdad yo espero que que las cosas no cambien. Porque si el hombre llega a crear vida, entonces va a ser una cosa, lejos de ser un desarrollo grande, va a venir a causar un daño total en cuanto a la relación con Dios. Pero escrituralmente no existe un dato que nos revele esto. Existe todas las cosas que hasta el día de hoy se están haciendo, pero más no que puedan crear vida. Entonces, pueden manipular un óvulo y una semilla, un esperma. Pueden manipularlo. No pueden crearlo al día de hoy. Entonces, no debemos caer en ese engaño, en esa fe falsa. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, ni es de ustedes, sino es un don que viene directamente de Adonai. Entonces, sin fe no tenemos salvación. Ahora, segunda carta de los Corintios 5, 6 y 7 también nos enseña y nos dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por vista. O sea, yo no estoy viendo cómo las cosas se desarrollan y ahora sí ya creo porque ya vi cómo se hace. No, simplemente lo creo porque es su promesa, lo creo porque todo lo que yo puedo leer a través de la historia hasta el día de hoy me muestra que Él siempre, desde el inicio de la creación, ha sido fiel. Y desde el inicio de la creación se ha desarrollado un proyecto para que nosotros fuésemos incluidos y llegáramos a ser parte de su reino. Entonces, y ver todo el desarrollo y cómo la misma arqueología al día de hoy lo comprueba, lo confirma de que todas esas cosas que están escritas fueron reales. Entonces, ¿qué duda puedo tener de lo que está por venir? Si Él siempre ha sido fiel. Entonces, es interesante que nosotros entendamos esto. El permanecer nuestros ojos puestos en Yeshua nos va a mantener siempre en el mismo rumbo, en la misma dirección. Y sobre todo, una de las cosas más importantes que Jesús le recordaba a sus discípulos: no se alegren por las señales que suceden cuando ustedes oran. No se alegren porque ustedes oran y los demonios se sujetan. No se alegren porque ustedes oran y los enfermos sanan. No, alégrense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Que eso es lo que te da acceso cuando se pase lista. Así es que, recuerde, tenemos que vivir confiados siempre, sabiendo que la promesa de Yeshua, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es verdad. Ahora, si bien es cierto que de alguna forma se habla y se dice que hay alguna discrepancia entre la ley y la fe, entonces es importante que consideremos lo que Romanos 3:31 nos dice cuando Pablo le escribe precisamente a los romanos. Dice, hace esta pregunta: luego, ¿por la fe invalidamos la ley?
Él dice, en ninguna manera, sino por la fe, confirmamos la ley. Mucha gente lo ha separado entre ley y fe. Hay un versículo muy clave en donde nos deja entrever algunos puntos, y esto mucha gente no lo lee muy rapidito e ignora la importancia de este versículo. Mateo 23, 23. Cuando dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley: la justicia, la compasión y la fe. Entonces, cuando Jesús habla sobre estos 3 puntos, justicia, compasión y fe, son 3 aspectos que está aclarando. Esto es lo más importante de la ley. Por eso Pablo, cuando le escribe a los romanos, le dice, ¿por la fe invalidamos la ley? Claro que no, de ninguna manera, sino se confirma. Entonces, esto no se nos puede pasar por alto. La ley y la fe, aunque algunos la separan, estas siempre van a ir juntas. Ahora, de pura pasadita les comento, para cerrar este segmento. Alguien dijo, Jesús o Yeshua nunca mencionó de los diezmos bueno, de los diezmos específicamente. Sí, en este versículo lo menciona. Cuando les reclama a ellos que por qué diezman todo y dejan lo más importante. Concluye el versículo diciendo, es necesario que diezmen, pero no dejen de practicar la justicia, la compasión y la fe. Esta partecita se los parafraseé, pero literal dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era aquello? Los diezmos. Así es que si alguien le dice por ahí, es que Jesús nunca mencionó los diezmos, tiene Mateo 23, 23. Esta es ahí de pasadita, porque está en la cita. Pero aquí el tema que nos tiene es que la fe y la ley siempre van a ir juntos. Ok, nos quedamos acá y vamos a entrar a preguntas. Y esperamos que esta parte que hemos leído el día de hoy nos haga entender de que nuestra fe nunca debe de menguar en cuanto a nuestra relación y nuestra comunión con nuestro Adonai. La ciencia puede desarrollarse de 1000 formas, pero recordemos, no lo creo que llegue a crear vida, porque eso solo ha estado en la potestad del Padre. Bien, entramos a las preguntas. Bélgica nos comenta, estamos 36 bajo cero y apenas estamos sintiendo frío. Lo que comentaba al principio, ¿verdad? Que hay gente que están acomodándose, o sea, ya están adaptadas a este tipo de temperatura. Y aquí en el caso de nosotros es diferente. Vivimos en una zona desértica donde más que frío nos cocinamos con 40 y tantos grados cada verano, y los inviernos pues no son tan fuertes. Y aquí nos dice, apenas estamos sintiendo frío. Saludos, soy brasileña. Y con respecto a caminar de la mano de Dios, es muy fácil fuera de la comuna y es lo mejor aumentar la fe. Es importante que en este caso busquemos la forma como siempre se nos sea más favorable caminar de la mano de nuestro Adonai. Gracias por su comentario desde Bélgica. Lupita de México nos dice, sí recuerdo que mi abuela decía que cada fin de año se acabaría la tierra y nunca pasó. Y eso, ¿a qué se debe que las personas de la tercera edad dicen esas cosas? No, ya aclaré esta parte, que tenemos que ver los eventos que están sucediendo. Y realmente lo que nuestros padres o nuestros abuelos mencionaban
pues para ellos, quizás en aquel tiempo, ellos nunca escuchaban eso y cuando lo empezaron a oír, obvio, empezó la incertidumbre de ir a la Escritura y ver que allí se mencionaba de esto. Pero si nosotros que éramos niños en aquel tiempo, hoy vemos las cosas después del 2000, dieron un cambio radical, o sea, de raíz. Muchas cosas cambiaron. Y realmente al día de hoy, incluso hay un programa por ahí donde yo menciono, yo vi el primer eclipse cuando tenía 8 años. Y recuerdo la radio porque en el sector donde yo vivía no había televisión, pero ya había tele, pero allí en ese sector no, una zona rural. Y recuerdo que mi madre era muy dada a escuchar noticias. Entonces, ella escuchó, o sea, yo escuché, mientras ella escuchaba, que ese evento se daría solamente hasta dentro de 50 años. Porque los eclipses solo se daban cada 50 años. Cuando yo tenía 21 años, vi el segundo eclipse total de sol. Y al día de hoy le han cambiado nombres, le dicen de una forma, de otra. Pero a los 21 años vi el segundo. Y para entonces le presté más atención y cuando se dio el eclipse sí me estremeció mucho. Y la ciencia seguía diciendo lo mismo, son cosas que no entendemos la razón del por qué. Y hasta el día de hoy, en cada eclipse, ahí andan todos los científicos tratando de entender. Pero solamente son señales que la palabra nos enseña. Pero al día de hoy, ¿cuántos eclipses se dan por año? Eclipses de sol. En ese tiempo no se mencionaba de eclipses de luna. Eso ni se hablaba. Ahora tenemos los eclipses de sol, los eclipses de luna, las lunas de sangre, o sea, todo esto que está escrito, lo estamos viviendo. O sea, nuestros padres yo creo que con lo poco que tenían, nos motivaban a permanecer fiel. Y déjenme le digo una cosa, es importante que nosotros mantengamos siempre nuestra vista en alto, porque yo le aseguro que si todos nos confiamos y decimos, pues no, Dios puede venir dentro de 20 años. Yo vivo como me da la gana ahora y eso no me va a dar a mí ninguna seguridad. ¿Sabe una cosa? Lupita, le quiero comentar lo siguiente. El ser humano tiene una tendencia a olvidar. Jesús dijo, velad y orad. O sea, constantemente. Y los apóstoles siempre estuvieron orad y orad sin cesar y orad intensamente y orad, o sea, la oración es el sinónimo de relación con nuestro Dios. Durante estuve ministrando en una iglesia, yo le decía a la iglesia y le hacía una pregunta cada domingo o cada vez que podía. ¿Cuándo viene Yeshua? La primera ocasión que hice esa pregunta me dijeron, no, nadie sabe el día, nadie sabe la hora, y empezaron así. Le digo, ok, correcto, pero ¿cuándo viene? Si en tu mente no estás programado que viene hoy, no lo estás esperando. Fíjese en lo que estoy hablando. Si en tu mente no estás programado de que viene hoy, no lo estás esperando. Por tanto, a ti te va a llegar como ladrón en la noche. O sea, ni vas a saber. Entonces, es necesario que nosotros entendamos su compasión al amanecer, su fidelidad, como decía David, al anochecer. Me guardó, me cuidó, y entonces ahora encomiendo mi espíritu en sus manos, me duermo, me levanto, sigo acá, gracias porque sigo, gracias porque estás conmigo, caminemos el día, avancemos el día, terminemos a la noche, gracias, no viniste, te estuve esperando. Nuestro día a día tiene que ser de ese modo. De lo contrario, entonces, la palabra que dice que nadie sabe el día ni la hora y serán sorprendidos como ladrón en la noche, esa es una verdad. Aunque cuando seguimos diciendo, seguimos leyendo ese versículo, dice que viene como ladrón en la noche para los que no lo esperan. Por eso, una de las cosas que hacía, ¿cuándo viene Jesús? Hoy. ¿Cuándo viene? Hoy. Y si yo pienso que viene hoy, preparo mi casa,
A mí me dicen de un familiar, oye, voy mañana a tu casa. Mire, yo limpio, acomodo, si hay cosillas que siento que no están bien, porque viene la familia de tal pariente y va a estar con nosotros. Y queremos causar una buena impresión. ¿Qué impresión le quiere usted causar a Jesús cuando lo encuentre? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Bien, Croacia dice, las cosas cambian junto con la fe, pero la fe no debe ser amovible. Bueno, ¿qué más quisiéramos? Que la fe nunca se moviera, que permaneciera firme, ¿verdad? Y yo creo que las cosas que van cambiando en nuestro diario vivir nos van a ir enseñando que cómo debemos depender totalmente de Jesús, de Yeshua. Veracruz Santeros dice, sí se necesita Dios para todo, Él es el creador de todo lo bueno y lo malo. Y a nosotros nos toca escoger por a quién le queremos servir. Así es que, pues bueno, eso ya lo digo yo. Así es que necesitamos depender. Fíjese bien, hay algo bien importante aquí con este comentario. Este comentario lo hace los santeros de Veracruz, pero hay algo que yo quiero entender. Dice, se necesita a Dios. Hay una cosa bien importante, hay un programa de televisión que me impactó visitando unos parientes. Es un programa feo, grosero, con un matiz sexual pasado. Visitando a los parientes y tenían la televisión puesta y ahí está el programa. Me llamó la atención, más me llamó la atención no porque lo que estaba yo escuchando no me estaba haciendo grato, sino que la persona de pronto, como unos 15, 20 minutos después de haber llegado nosotros, creo que el programa acaba de empezar, empieza a cantar Dame Señor de tu espíritu. No, cuídame Señor con tu espíritu. Y lo canta con un tono de un canto cristiano. El canto dice, bautízame Señor con tu espíritu. Y luego él lo canta así como 5 minutos, menos, unos 2 minutos, pum, lo canta y se queda callado. Y la gente que está en el entorno ni siquiera se da cuenta. Y luego vuelvo a ir en otra ocasión y lo vuelvo a escuchar y hace la misma acción. Entonces viene a mi mente una pregunta, ¿a qué Dios y qué espíritu está pidiendo? Esto nos tiene que tener claro. Cuando hablemos de Dios, especifiquemos a qué Dios le estamos invocando. ¿Al Dios de Israel? ¿A Yud-Hei, Bad-Hei? ¿A Yeshua, quien es nuestro sumo sacerdote? Pensemos en eso, porque la palabra Dios es una palabra ambigua, una palabra que puede ser el Dios Sol, el Dios Muerte, el Dios... Hay infinidad de dioses que todo el mundo se fabrica una obra. Seamos claros y seamos específicos. El nombre es importante. Así es que se necesita de Dios, pero no de cualquier Dios. Se necesita del Dios de Israel. Yud-Hei, Bad-Hei. De Él nosotros necesitamos. Ese Dios quien hizo los cielos y la tierra. De Él nosotros tenemos que depender siempre. Rumania dice, la vida se crea, los científicos, la cuestión es, eso sí es malo ante los ojos de Dios. Claro, y por eso decimos que hasta el día de hoy, a Dios gracias, crear la vida es lo que no han podido y no creo que pueda. Taiwán nos dice, tenemos laboratorios para crear vida, trabajo en el gobierno, pero sigo a Dios. Creo que aquí puede haber un pequeño detalle, crear vida en sí. No lo creo. Hay manipulación en cuanto a la genética, pero crear la vida, hacerla de la nada, hasta ahorita no. Así es que Taiwán, si tienes algún dato preciso, ¿qué han creado? ¿Qué ser vivo han creado? Entonces, valdría la pena verlo.
Y qué bueno que si sigues a Dios, tu información nos ayudaría mucho para poder entender y poderlo razonar desde la perspectiva bíblica. Nueva Zelanda dice: la vida le pertenece al Creador y Él la da, Él la quita, no hay vida, solo está en su mano. Amén, estamos de acuerdo. Suecia es: la vida artificial es un pecado, es pregunta. Tanto como considerado como un pecado, no. Porque si somos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios, entonces tenemos la capacidad como seres pensantes, porque somos creadores. Porque Dios es creador. Pero desde el momento en que un sentir, un espíritu que se llama soberbia llena tu vida, entonces a partir de allí todo se pierde y entonces se comienza a vivir una vida de pecado. Mientras, creo que dentro de los puntos que se realizan, es importante reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Hace una ocasión, no sé su nombre de esta persona, pero me tocó ver ese reportaje de una persona que decía: agradezco al Creador, a nuestro Dios, al Dios de Israel, quien me dio la sabiduría para poder crear huesos y piel para beneficio de la humanidad. Dice, y no lo hago en mi autoría, sino que lo hago en la autoría de Dios. Solo seguí los lineamientos que Dios hace en nuestro cuerpo. Por eso hoy tenemos un laboratorio donde podemos ayudar a las gentes que sufren quemaduras, que necesitan piel. Nosotros tenemos piel para ellos. Y a quienes se rompen los huesos y tienen que hacerle injertos de algún material pues metálico, dice, hoy nosotros tenemos huesos humanos que creamos en laboratorio. Pero lo importante, agradezco a Dios por su sabiduría. O sea, este científico estaba exaltando a Dios. Y repito, es el único que me tocó ver en esa postura y fue más que excelente. Así es que es importante en que nosotros consideremos que no siempre va a ser un pecado la ciencia, sino cómo lo aplicamos y en qué momento a nosotros pues nos gana la soberbia sobre todo. Así es que no siempre, Suecia, no siempre la vida artificial es pecado. Penélope de Canadá nos dice: si hay vida artificial y falto de la fe. Si me falta la fe, estoy mal. Si te falta la fe, te falta todo. Eso lo vimos en el programa pasado, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es necesario acercarse a Él, buscarle y empezar a caminar, a creer a cada una de sus promesas. Alemania dice: la fe en mi raza es algo que no se da mucho. Es por eso que se nos inculcó que somos una raza suprema, y ese es un mensaje del perverso. Totalmente de acuerdo. Ahora sí que, como dijo Pablo, vamos a renovar nuestra mente y a empezar a ver las cosas de manera diferente. Puebla, la fe en la forma de buscar cómo se hace. Soy católico. Simplemente cuando comenzamos a creerle a Dios, a Él en verdad. Y uno de los grandes problemas que se tiene a veces dentro de la Iglesia Católica es el uso de las imágenes. Que aunque algunos dicen, no, es que no es un Dios, pero es un punto de referencia. Entonces, ¿por qué no mejor en este caso ir enfocándose? Entremos en esa comunión, entremos en esa relación con Dios. Y si eres un buen católico y lees tu escritura, de veras, si lees la palabra, oras y clamas a Dios cada vez que tú lees, entonces Dios traerá una respuesta para ti y te vas a encontrar con Él. Y tu fe se va a desarrollar de una forma maravillosa. Tengo amigos con cuales hemos platicado. No entramos en diferencias de que yo creo en esto, sino en el contenido de la Escritura. Si eres el católico que está leyendo, que está buscando, que está escudriñando la Escritura, te encuentras con Yeshua porque te encuentras. Eso es
definitivamente correcto. Pero si eres el católico que solamente asiste a cada misa y toma la hojita que se lee y de ahí te olvidas de lo demás, entonces es complicado. Lo importante es que entremos nosotros directo a la Escritura y nosotros directo entremos a esa relación con Dios, no con la iglesia, no con nuestra congregación en donde nos reunimos, sino la comunión directa con Jesús. Jorge de México dice: soy monaguillo, ¿cómo es la fe en el cuerpo de nosotros? Sin la hostia no hay fe. No, la hostia es una enseñanza totalmente católica. No existe en la Escritura un fundamento que diga que es por esto. Ellos toman la hostia desde el punto de la ceremonia de Pesaj, el pan, pero eso es totalmente diferente. Esa es una enseñanza que nos da Jesús, pero no tiene nada que ver con fe. Es una ceremonia muy distinta. Y de la forma que te lo enseña la iglesia, eso es lo que trae la confusión. Lee los evangelios y te vas a encontrar. Para empezar, la palabra hostia no existe en la Escritura. No existe. Y la fe se origina a través de nuestra relación directa con Jesús, no con la hostia, con Jesús. Aunque quizás me digas que la hostia representa el cuerpo, pues sí, pero la hostia tú te la comes. Tú te la comes. Y la fe es un estilo de vida diario. Vas el domingo, te comes la hostia, vas no sé cuántas veces se la dan a la semana, pero te la comes y así como te la comes, así se queda. Hace algún tiempo había una ceremonia en la iglesia católica y yo fui. Y un conocido, a la hora de terminar, dice: no, pues pasó la hostia, llega, toma la hostia. Cuando salimos, dice, haciendo esta actitud, frotándose las manos, dice: ahora sí, ya estamos limpios y estamos listos para pecar. ¿Cuántos piensan así? Que tomando la hostia ya el asunto cambió. Eso es una forma fácil y engañosa de una fe. La relación. La palabra de Dios dice: si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde queda el impío? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Nuestra comunión, nuestra relación. Eso es fundamental para el desarrollo de nuestra fe. Lolis de Nuevo Laredo dice: un abrazo, pastor. Si yo muero en la cruz, ¿es posible? La palabra de Dios dice que debemos de tomar nuestra cruz cada día. Y esto no es literal. Esto es representativo. O sea, ¿qué significa? Que yo el día a día tengo que luchar por permanecer en comunión. No voy a pelear con nadie más, como decía el apóstol Pablo, sino contra mi propia carne, contra mis propios deseos, contra esa concupiscencia que me está cada día agobiando y que mi carne está con la tendencia al mal constantemente. A eso es lo que debo matar, a eso es lo que debo de someter. Y eso es representativo en cuanto a estar en la cruz de Cristo. Así es que, y esto tenemos que hacerlo cada día, cada día. Por eso Pablo les dijo también a la iglesia: haced morir en vosotros el viejo hombre, el cual está viciado conforme a nuestros deseos y nuestras bajas pasiones. No le toca a Dios hacerlo morir, nos toca a nosotros. ¿Cómo? No proveyéndole sus deseos. Esa es una de las fuentes más importantes. Y la otra, alimentar con su palabra nuestro espíritu. Nuestro espíritu se fortalece, la carne empieza a morir. Esa es la única forma, hablando en cuanto a la cruz. Oscar de Monterrey nos dice: la fe de la muerte son días de prueba. La fe de la muerte son días de prueba. Así es. No puedo entender esa expresión. No puedo tener una respuesta
no quiero especular en darte algo a lo que yo quiera o pueda entender de esta parte, porque no sé, cuando me dices la fe de la muerte, no sé si te estás refiriendo a la muerte que nosotros tenemos como físico, a la muerte espiritual, o la muerte en sí, quienes están los adoradores de la muerte. Entonces, no comprendo esta pregunta. Discúlpame, Oscar, si la puedes volver a realizar para un poquito más claro. Tijuana dice, soy del testimonio de la fe, en vida morí, reviví. ¿Es posible o estoy mal? Claro que no. Claro que no, sí es posible. Tengo parte de la evidencia de mi vida diaria personal, en el caso de mi hija, que en algún momento hice un comentario muy corto sobre eso, porque un poco hablo sobre lo que, cómo Dios ha fortalecido mi fe. Pero en algún momento hice el comentario esto. La situación de mi niña tenía año y 3 meses, y como decimos literal aquí en México, se expiró su cuerpo, tenía los ojitos morados en la parte de aquí debajo de sus ojos, sus uñas, sus dedos totalmente morados, y dejó de respirar. El grito de su madre me asustó, porque íbamos rumbo al hospital, y dijo, Judith se murió. Y mientras avanzábamos, clamábamos, orábamos, y sucedió algo extraordinario. Antes de llegar al hospital, la niña abrió los ojos muy levemente y comenzó a respirar, con dificultad, pero comenzó a respirar. Y Dios se encargó de acomodar todas las cosas. Entonces, sí es posible, y solo quiero decirte que si eres ese testimonio, que seas una persona agradecida de por siempre y le digas a Dios por qué te permitió y cuál es el propósito que Dios quiere que tú hagas. Y esto es importante. Comunicación directa dice, la vida creada en los laboratorios pues, son del mal. ¿Usted qué cree? Es que, bueno, aquí quiero aclarar, en los laboratorios, así como vida, vuelvo a lo mismo, no tengo el dato que estén creando. Están manipulando óvulos, están manipulando espermas. No, cuando yo hablé de crear vida, hablé de crear un óvulo, crear un esperma y hacer un ser vivo. Ahorita no. Ahorita lo manipulan de cualquier animal, incluso del ser humano. Y hablé precisamente de los niños de probeta, que después se suspendió porque sucedió un fracaso, que cayó en la irresponsabilidad, y un laboratorio se quedó con tantos problemas, con tantos niños que no sabían qué hacer. Tampoco los podían destruir así como que si fuese un objeto. Entonces, a partir de allí se empezó a tener control sobre esto. Bueno, pues ahora se habla de los, a ver si digo la palabra correcta, embarazos subyugados, algo así, a donde se maneja la renta de vientres, que ya hay control también sobre eso, que ya es diferente, y como que esto trajo más responsabilidad hacia los padres, que en aquel entonces simplemente dejaron que el laboratorio pues ahí determinara qué hacer con los críos, ¿verdad? Entonces, estos son los puntos, pero aquí comunicación directa me dice la vida creada. Entonces, yo pienso que, como lo dije hace rato, creo en el poder de Dios, creo en la capacidad que nos da para hacer todo esto, pero si es una cosa, hay términos en la Escritura que no se deben violentar, como son las mezclas, que al día de hoy ya se están haciendo. Al día de hoy ya se están haciendo. Existe alguna especie que se llama ligre. Es una mezcla entre un león y un tigre. Existe, no recuerdo, pero hay varias especies así y ese juego genético sí va contra Dios. Eso está totalmente
marcado desde la Torá, lo define claramente que de no hacer mezclas de especies. Se cree, aclaro, se cree, no es que tengamos muy claro esto en la Escritura, que esa fue una de las razones en las cuales el mal fue sobreabundado en los tiempos de Noé. Y que no hay diferencia para el día de hoy, casi que por ahí vamos. Así es que espero que esto haya quedado claro, comunicación directa. Espero haber respondido correctamente esto. Fe Bíblica Tierra Santa nos dice, en su opinión, los científicos van en contra de los principios de Dios. Algunos sí, otros no, dependiendo cómo están haciendo las cosas y a quién le dan la gloria. Eso es sobre todo muy importante. Nuevo Laredo, Sandra nos dice, ¿cómo puede crear vida el hombre si el demonio no es creador? Tampoco podrá crear el hombre nada. Su opinión es correcta y coincidimos en esto. Lamentablemente, los manejos y las manipulaciones que se están haciendo al día de hoy hacen creer que sí están creando vida. Y ese es un error. En Italia dice, tenemos investigación de los monstruos que el hombre ha creado y son demonios. Bueno, pudiera ser. Y bueno, hablando de monstruos, mencioné uno, en que sé que hay varias especies que han creado, han hecho mezclas y si son unos monstruos en verdad. Lo que no sabemos cómo va a ser su desarrollo después. Suecia nos dice, ¿cómo se combate con fe en una guerra? Primero, tiene que tener toda su confianza en que Dios es su guardador y que de su mano nadie lo podrá tocar. Yo creo, mantengo mi relación, mantengo mi comunión con Dios y entonces esa es una forma de cómo ejercitarse en ese modo. Radio.com dice, ¿cómo es la fe en el cuerpo humano? En el cuerpo humano, si quieres tener un fruto, la salud. La salud, físicamente. Emocionalmente, bueno, hay salud emocional también. Si eres de las personas que tiene mucho tiempo viviendo en amargura, en resentimiento, comienza por perdonar, comienza a someterte a los principios de Dios y al final vas a tener una sanidad emocional. Y recuerde que cuando odiamos, cuando estamos resentidos, a la persona que odiamos o le tenemos resentimiento, ni siquiera cosquilla le hacemos. A nosotros mismos somos los que nos autodestruimos. Cuando soltamos, nuestra sanidad comienza hacia nosotros. Así es que, digo, si acaso por ahí enfoca la pregunta radio.com, espero que esto sea satisfactorio. Colombia dice, los pastores que piden dinero y aumentan la fe, ¿no es cierto? Claro que no, definitivamente no. Recordemos que el dinero, hay un video que lo he dicho muchas veces que se llama La Perla de la Prosperidad. Y la perla de la prosperidad, o conocido como lo mejor, la esencia de la prosperidad, es la obediencia, según Deuteronomio capítulo 28 y todo lo demás que puedas leer a partir de ahí. Así es que no, la fe no procede con dinero, sino, oiga usted, los más ricos serían los más llenos de fe. Polonia dice, soy romano, seguidor del Papa. Me encuentra, o me llama la atención el programa. La fe yo la puedo tener, pues todos que nos movamos en fe, dependiendo de Jesús siempre, de Yeshua. Esa fe es la correcta. Porque mis ojos, en vez de estar viendo a mi instructor, a mi guía espiritual, mejor me tomo de la mano de Yeshua, de Jesús, y comienzo a caminar. La Escritura me va a ir dando pautas. Cuando yo comienzo a leer los evangelios, comienzo a ver a Jesús enseñándome diariamente. Así es que vamos adelante con eso y verá que las cosas serán diferentes. Pedrito de Monterrey, ¿los diezmos se dan al pastor o se le dan a Jesús? Bueno, esta pregunta es interesante. Cuando tú vas a dar algo a la iglesia, sientes de parte de Dios que necesitas dar tus diezmos a tal persona,
asegúrate que se lo estés dando a Dios. Porque si se lo vas a dar al hombre, entonces el hombre no puede hacer nada por ti. Pero si se los das a Dios, no importa el lugar, entonces tu dependencia es de Dios. Quien te bendice es Dios. Quien te da la cosecha por tal siembra es Dios. Pero nosotros tenemos que depender mucho de Dios, no de lo que el interlocutor me está diciendo, pero de que Dios obra diciéndote, da aquí, da allá. Entonces, y yo dependo de Dios, las cosas son para bendición. Es así. Siempre tenemos que darlo y darlo para Dios. Alemania dice, ¿cómo podemos saber cuando la fe está en nosotros? Mira, esto no te lo puedo describir. Porque la relación con Dios te voy a decir cómo funciona. Existe en mi pueblo natal, fíjate bien, ponme atención a esto. Existe en mi ciudad natal una comida que se llama chanfaina. Así se llama la comida. Yo lo degusto y yo te puedo explicar, mira, pasa esto, pasa lo otro, pasa aquí, sientes allá. No me lo vas a entender hasta que tú lo comas. ¿Sí me explico? Porque no la conoces. Entonces, ¿cómo podrás saber tú que la fe está en ti cuando tú comiences a vivir en esa dependencia total de Dios? Porque la comunión con Dios, la relación con Dios es exactamente igual. Lo que tú comienzas a vivir, lo que tú se comienza a desarrollar en tu interior de tu vida espiritual, no tiene cómo decirse. No hay palabras para poder decir, mira que cuando sentí la presencia de Dios pasa aquí, pasa allá y siento aquí. Y muchísima gente se ha preocupado por querer explicar eso y jamás pueden encontrar una palabra que puedan explicarlo. Entonces, ¿cómo lo vas a saber? Cuando tú comiences a experimentar esa comunión y esa relación con Jesús, entonces te vas a dar cuenta cómo es la fe. Blender nos dice cómo podemos hacer crecer la fe para evitar las cosas del mundo. Nuestros problemas son por falta de fe. Nuestros problemas personales muchas veces sí. ¿Cómo podemos hacer para evitar en el mundo? Bueno, directamente yo lo he dicho, la fe siempre opera de forma personal y hay cosas que la Biblia nos dice que podemos orar 2 o 3, ponernos de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiéramos y pudiera funcionar. Pero ¿qué es importante? ¿Cómo está nuestra relación y cuáles son nuestros objetivos y bajo qué términos están? Todo tenemos que depender de Dios. No es nomás de que yo digo, ay Señor, quítame esta guerra de aquí, Señor, yo voy a orar ahorita. Señor, por favor, esa guerra que se corte ahora mismo, suspende Dios. No, Dios tiene un orden, un control. Entonces hay cosas por las que Dios no nos permite orar. Pero esto lo sabemos cuando estamos en esa comunión, en esa relación con Él. Hay gente que dice, oye, hay que orar por eso. Y luego dice Dios, tranquilo, ahí no se puede hacer nada. Esto es así. Pero depende de nuestra relación y de nuestra comunión. Texcoco, México, nos dice, soy el sacerdote de Kiko de las 7 iglesias de Cristo. ¿Cómo poder componer las cosas en uno mismo? Es nuestra actitud primero para que empecemos a hacer cambios. Tenemos que analizar nuestra vida diaria, cómo lo estamos llevando a cabo e ir corrigiéndola desde ahí. Hacer un inventario diario, cómo vivimos. Y luego dice, el fin del mundo será porque la tierra se renueve y no por otras cosas. No, recordemos que la tierra se hizo para ser habitada y el objetivo principal es la redención de la humanidad. En Apocalipsis se concluye la redención total de la humanidad y la humanidad vuelve a la eternidad de donde el oponente lo sacó. Recordemos, en el huerto del Edén, con la desobediencia, lo primero que entra es la muerte. El hombre deja de ser eterno y comienza a vivir tiempo limitado. Lo que Dios le dijo al hombre, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás, no lo entendió. Y la muerte le dijo, no es cierto, no vas a morir.
Y lo que la muerte, y lo que el enemigo, el oponente le dijo fue una verdad a medias. Lo que quería era que desobedeciera para que la muerte pudiera entrar. Desobedece, entra la muerte, el oponente logra su objetivo. El hombre ahora está sometido a la voluntad del oponente, quien es quien controla la muerte. A partir de allí comienza el proceso de Dios para redención. En Apocalipsis, que es el final, volvemos de nuevo a la eternidad, que ese es el propósito de Dios. Reconciliar al mundo con Dios. En la cruz Jesús venció a la muerte, venció al maligno, venció a todo y le quitó las llaves y se las dio a la congregación, a la iglesia, a usted, a mí y a todos aquellos que nos agregamos a esa congregación. Así es que ese es lo que importa. Ahora, no propiamente tiene que ver la tierra, sino la redención de la humanidad. En Nuevo Laredo, Comunidad de Fe, dice, una vez más, a ser más discreto con los diezmos. No entiendo a qué le llama discreción, o sea, que tengo que ser cuidadoso, que no tengo que mencionarlo mucho. Es una ordenanza, es un mandamiento. Y es un principio de administración de las diferentes organizaciones que Dios establece, tanto así que los gobiernos lo utilizan hasta el día de hoy. Entonces, y luego me hace la pregunta, dice, el diezmo se entrega al pastor, es el pago. Obviamente lo recibe la congregación y ¿para qué se usa? ¿Cómo se usa? Ellos tienen ya un plan y un propósito y ahí es individual. Cada quien trae ya sus propios lineamientos cómo utilizan esto. Francia nos dice que es programa de mente. Cuando llega de noche no le comprendo. Ok, programar la mente es ordenarse. O sea, yo me ordeno, me organizo, que sería la otra palabra como programar, organizar, hacer un cambio de actitud, establecer como principio que cada mañana voy a decir, hoy viene Jesús. Dentro del medio en que estamos se le llama pautar, o sea, tiene diferentes nombres, pero el punto es que en nuestra mente lo convirtamos en un hábito y darnos cuenta que nuestra vida sin Jesús estamos fuera de lugar. Italia, estamos velando la venida de Cristo, somos conservadores y nos dicen que estamos mal. Pues mire, si se está velando por Cristo, nadie que esté esperando y velando por Cristo está mal. Al contrario, entre más se cuiden, es mucho mejor. Ucrania dice que ya venga para que se terminen las guerras. Bueno, pero mantengámonos fiel mientras que eso pase. Eso es importante. En el Congo dice la fe que tenemos, pero Jesús nos castiga. Lo esperamos en la comunidad, pero no estamos pensando. Ok. Jesús no castiga a nadie. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Nosotros somos los que nos definimos mal. Y a veces es reacción de lo que nosotros hacemos. Ok, Reino Unido, ¿qué es santero? Bueno, pues alguien que normalmente se le conoce quien sirve en el reino de la oscuridad. Enrique Toluca. Bueno, nuestra relación con Dios, Enrique, es importante independientemente del lugar en donde estés. No te sueltes de la Escritura. Comunidad gay me dice, no espante a la comunidad. Ya es pronto el fin del mundo. No es espantarlo, es que tienen que estar preparados, tienen que estar alertas. De Tabasco. Amigos de Suiza, tenemos vida artificial y eso está en contra de Dios. Ya lo expliqué sobre esto, no todo va contra de Dios, hay cosas que pues ayudan al ser humano y está dentro del principio que recuerde que somos conforme a la imagen y semejanza de Él. Radio La Voz de Cristo y se puede crear con fe, como en el Valle de los Huesos Secos que no hay vida. Pues sí, definitivamente claro que sí. Radio Cuba, si es pecado la vida fuera del orden de Dios,
La vida, si no está caminando con Dios, naturalmente se considera una vida de pecado. Y si estamos hablando de creación, totalmente encaja también igual. El Reino Unido, ¿cómo se puede crear vida a partir de una célula? Aquí tenemos animales creados, laboratorios. Bueno, pues otra vez es la manipulación. Eso es manipular para formar y jugar con la genética. Pero crear, hasta ahorita no. Y yo creo que jugar con la genética y hacer mezclas es un pecado terrible, terrible, terrible. Y eso la misma Escritura nos lo manifiesta. Bien. Llegamos al final de este programa ya pasado de tiempo, pero a Dios la gloria porque estamos todavía aquí y con un poco de frío, pero contentos. Vamos a concluir y asimismo mandar estos saludos a quienes han estado conectados: Bélgica, México, Croacia, Veracruz, Rumania, Taiwán, Nueva Zelanda, Suecia, Canadá, Alemania, Puebla, México, Ciudad, Nuevo Laredo, Monterrey, Tijuana, Francia, Italia, Ucrania, el Congo, Reino Unido, Toluca, Tabasco, La Poderosa de los Dos Laredos, amigos de Suiza, Radio La Voz de Cristo, Radio Cuba, Grupo de Radio India, Polonia, Fe Bíblica, Pentecostales, felicidades, gracias. Transilvania, California, Perú, Países Bajos, Uruguay. Gracias. Por estar con nosotros. Un saludo, que Dios les bendiga grandemente y esperamos que Dios siga derramando sobre ustedes vida y vida en abundancia. Bien, vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos por tu bendición en esta hora. Gracias porque eres bueno con nosotros. A ti sea toda honra, todo honor y toda gloria. Bendice a cada uno de quienes han estado con nosotros y a unos que escuchen este video. Tu paz y tu provisión ministre cada vida. Gracias en el nombre de Yeshua. Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.